Hola, soy Arturo Vélez, Discovery Manager de Naranja Labs, y les vengo a platicar acerca de cómo desarrollar un producto de manera ágil. Les quiero presentar la metodología Scrum. En sí, la humanidad tiene poco tiempo desarrollando productos de software. Normalmente somos más expertos con la industria de la manufactura, la gestión de proyectos, pero un desarrollo de software tiene muchas variables que lo hacen muy complejo y en sí incierto. Es común que los tiempos de entrega se alarguen, que las funcionalidades no sean precisamente lo que el cliente pidió en un inicio, e incluso hay proyectos de tecnología que viven en una constante etapa de pruebas o de beta. Para poder lograr un proyecto grande, lo que necesitamos es poder descomponerlo en pequeños proyectitos, es poder ir avanzando de manera iterativa e incremental para lograr nuestro gran proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es descomponerlo en historias de uso. Una historia de uso debe de decirnos para quién es, qué es y por qué es, cuál es la finalidad de esta historia. En sí, las funcionalidades que nosotros tenemos en la cabeza son las que tenemos que traducir en historias. Las historias tienen que ser independientes, tienen que ser valuables, tienen que ser valiosas para el producto, tienen que ser negociables y tienen que ser sencillas, tienen que ser, ahora sí que, muy fácil de decidir si la quitamos o si la ponemos, tienen que ser priorizables. La metodología de Scrum tiene distintos componentes. Por un lado existe el Product Backlog, el cual es nuestra lista de historias de uso. En sí, Scrum es esta metodología donde vamos a trabajar en equipo de manera incremental para poder llegar a un goal común. ¿Qué sucede en medio del goal común? Existen los sprints. Un sprint es un periodo de tiempo definido en el cual el equipo y los desarrolladores se pondrán el objetivo de lograr un goal común. En sí, este goal común es una serie de historias que se haya decidido atacar por prioridad. Ahora, ¿cómo vamos a escoger cuáles son esas historias que vamos a desarrollar? Cada sprint debemos de comenzarlo con una sesión de planeación. En esta sesión de planeación, el equipo estimará cuál es el esfuerzo que hay que tener o que hay que imprimir para lograr a cabo una historia de uso, para que esta historia de uso sea válida y se complete. Ahora, ¿cómo vamos a escoger cuáles son las historias de uso que vamos a desarrollar? En cada sesión o al inicio de cada sprint necesitamos crear una sesión de planeación donde el equipo evalúe las historias de uso y estime cuánto esfuerzo necesita imprimir para poder llevarlas a cabo. Esta estimación debe de ser de manera relativa. ¿Por qué? Porque en el software hay veces que cuando es la primera vez que vamos a implementar una tecnología estamos descubriendo cómo lo vamos a hacer, pero la segunda vez es muy probable que nosotros ya la sepamos hacer y la podemos desarrollar de una manera rápida. Por lo tanto, necesitamos manejar valores relativos. Por ejemplo, la primera vez que yo quiero dar de alta un correo y nuestro equipo no lo sabe hacer, puede ser que todos hayan decidido que esta historia vale 10 puntos. Pero probablemente para la segunda vez en la que nosotros tengamos que volver a implementar un newsletter, esta historia ya nada más vale 2 puntos. Más adelante vamos a ver de qué nos sirven estos puntos y por qué calcularlas. Una vez que las historias están estimadas con puntos de esfuerzo de manera relativa, el dueño del producto tiene que priorizar cuáles son las que más importantes a realizar y en equipo se tendrán que comprometer a escoger cuáles son las historias de uso que puedan liberar completamente, que estén al 100% en el periodo del sprint. No importa si terminando el sprint no desarrollaron todas las historias de uso. Lo importante es poder medir si lo logramos o si no lo logramos y cuántas fueron. En sí, cuántos puntos de esfuerzo pudimos terminar en un sprint, para que en el siguiente sprint nosotros escojamos el mismo número de puntos o una cantidad similar a la que realmente pudimos cumplir. Ahora, ¿cómo podemos dar seguimiento a un sprint? Para eso podemos utilizar un tablero de seguimiento. Este tablero está dividido en 5 columnas. En la primera tenemos las historias de uso. En la segunda tenemos que empezar a descomponer las historias de uso que tenemos en pequeñas tareas. En tareas que sean sencillas, que no tengan que tomar más de un día en realizarlas y que además sean para un individuo en específico. Por ejemplo, retomando el caso del newsletter, para poder implementar el formulario, las tareas que necesito cumplir es: 1, crear el copy; 2,
crear el diseño y el look and feel del formulario. 3, crear una base de datos. 4, crear un servicio que pueda leer la información de esa base de ese formulario. 5, subir todas estas tareas al servidor para que funcione. Entonces, queda muy claro cuáles son las tareas para poder llevar a cabo esta historia y queda claro quiénes son los que deben de realizarla. Por lo tanto, nos da visibilidad de todos los componentes. Nosotros, durante este tablero o durante este periodo de sprint, debemos de tener sesiones diarias de 15 minutos para que en ellas platiquemos de pie y de manera offline en qué estamos trabajando, qué es lo que se nos obstaculiza y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Nosotros podremos ir verificando cuáles son las tareas que cada quien está desarrollando y sabremos qué es lo que cada quien tiene que validar, y cuando todas las tareas estén de lado en la columna del final, sabremos que esta historia es válida y está funcionando. A medida que avanzamos en el proyecto, iremos avanzando en todo el proyecto general. Ahora bien, vamos a retomar el concepto de los puntos, el concepto de los sprints, y vamos a incluirlos en el concepto del burn down chart. Esta gráfica nos describe el total de puntos que tenemos pendientes por realizar de nuestro proyecto. Es decir, si nosotros tenemos 50 historias y cada una en promedio vale 10, entonces tenemos un total de 500 puntos que queremos ir reduciendo. Cada sprint vamos a ir aprendiendo cuántos puntos de esfuerzo puede realizar el equipo. Y de una manera vamos a ir dándonos cuenta de cuál es nuestra velocidad sprint a sprint. Esta metodología nos facilita mucho el que podamos cambiar nuestras prioridades a la mitad del proyecto. Si para nosotros era muy importante implementar un newsletter esta semana, puede ser que para la siguiente ya no sea tan importante y decidamos mejor implementar las funcionalidades que el mercado o que los nuevos clientes nos estén solicitando. Y de manera gráfica podamos visualizar todo lo que nos queda por hacer y al mismo tiempo podamos calcular cuánto tiempo nos va a tomar desarrollar el proyecto completo. En sí, Scrum es una metodología que nos va a brindar visibilidad, control, colaboración con el equipo y además nos puede ayudar mucho a lograr realmente llevar a cabo un proyecto que nosotros queramos. Además de esta metodología ágil, existen otras para desarrollar productos como son Extreme Programming, donde hay 2 desarrolladores que están enfocados en solamente un mismo código. Los invito a consultar y a empaparse acerca de esta nueva manera de desarrollar proyectos de tecnología, donde principalmente el concepto es orientándonos hacia los usuarios más que hacia los procesos. Para platicarnos acerca de cómo implementaron Scrum, tenemos aquí a Mari Carmen Villarreal de Woohoo Studios. Mari Carmen, ¿qué hace Woohoo Studios? Woohoo Studios busca enriquecer la relación padre-hijo por medio de contenido digital. Y cuéntanos, ¿cómo es que implementaron Scrum? ¿En qué les ha beneficiado? Nos ha ayudado un chorro en la comunicación del equipo y también para ver nuestro progreso en cuanto a los proyectos. ¿Cómo lo hacían antes? Antes lo hacíamos por medio de un Excel y la verdad es que estaba un poco difícil porque no todos sabíamos qué es lo que estaban haciendo cada quien y había veces que se hacía trabajo doble de que una estaba haciendo algo y la otra estaba haciendo lo mismo porque no sabíamos que ya se estaba haciendo. Okay. ¿Tú recomendarías que otras empresas lo empezaran a implementar? Sí, pienso que es una herramienta súper importante, especialmente para las startups, porque te ayuda mucho a tener como esos hábitos de la comunicación y esto que te comentaba. El control sobre todo, ¿no? La visibilidad y el control sobre el progreso. Sí. Muy bien. ¿Con clientes han notado algún beneficio? Sí, porque hemos como que sabido mejor en qué parte del proceso vamos y así podemos dar como un día exacto de cuándo va a salir el proyecto o así. Muy bien, muchas gracias. Así como a Woohoo Studios, espero que a ustedes también les brinde grandes beneficios el uso de esta metodología y las demás que les hemos mostrado. Nos vemos en la siguiente lección para finalizar el curso. Gracias.